Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperó yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes en la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿En quién has esperado? ¿A quién has esperado? ¿A quién le has clamado? ¿Ante quién te has quejado? ¿Quién te dará el perdón? ¿A quién has de reverenciar? La esperanza del pueblo de Israel es Jehová. Él es tu esperanza. Clama a Él. Búscalo a Él. Muéstrate a Él. Madruga por Él. Él es tu esperanza en medio de tu tiempo de conquista. Tiempo de guardar silencio y tocar trompeta de carnero de bocina. De eso estaremos hablando en los próximos minutos, de cómo rodeamos el muro hoy. Buenos días, feliz sábado. Bienvenidos a todos los valientes que han esperado y creído en Dios y que esta mañana están aquí presentes para poder buscar el rostro de Dios en nuestra jornada de nuestros 7 días de ayuno, derribando murallas. Oramos. Padre Santo y bueno, en esta mañana te doy las gracias, porque eres tú quien nos despiertas. El cuerpo agotado, pero el espíritu siempre está presto, porque el espíritu no lo movemos nosotros, el espíritu lo mueves tú. Y te damos las gracias, la honra y la gloria, porque tú haces posible lo que pensábamos imposible. En tus manos entregamos esta mañana todo lo que somos en este día especial de sábado. Oh Señor, nuestros corazones vibran de emoción. Estamos pisando un suelo sagrado, tierra santa. Descalzamos nuestros pies, Señor, delante de tu presencia. Nos sentimos motivados a levantar nuestras manos, a alabarte, glorificarte y buscarte en espíritu y en verdad. Muchos decidirán hacer otras cosas, pero tu pueblo decide buscarte de todo corazón. En ti entregamos nuestro día confiadamente, de que tú guiarás cada paso y escucharás cada ruego. Gracias, porque a ti clamamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, feliz sábado, que dirá familia. Hoy estaremos haciendo la reflexión basada en la cuarta cosa que Dios le pidió al pueblo de Israel que hiciera. Además de ponerse la armadura, donde iban a ir los hombres armados primero, en la marcha iba a venir primero el ejército de hombres armados. Detrás iban a venir 7 sacerdotes con trompetas de carnero, se llaman bocinas.
en las que iban a estar tocando constantemente mientras le daban la vuelta a la muralla. En nuestra jornada de los 7 días alrededor de las murallas, lo más importante que vamos a estar haciendo es tocar esa bocina de carnero. Tocar la bocina de carnero significa orar. Hemos sido educados que si tú quieres lograr algo, lucha por lo que quieres, pelea, haz lo que tengas que hacer. Aplasta a quien tengas que aplastar. Pero en la lucha espiritual es distinta. La lucha espiritual se gana bajo el poder de la oración. Quizás esta muralla, la que estás rodeando, no es la primera vez que la tienes delante. La has tenido muchas veces delante de ti. Y muchas veces has intentado derribarla a la fuerza. Has tratado de derribarla cantaleteando a la gente, diciendo qué hacer, qué no hacer, y si es qué hacer, cómo hacerlo, qué está bien y qué no está bien, qué vas a aceptar, qué no vas a aceptar. Y el método no te ha funcionado. Cada vez que abres la boca para decirle a tu oponente cómo deben caer esas murallas, te sientes frustrado, porque lo que pasa es que la situación se empeora. Vas luchando contra el mal carácter tuyo y tratas de hacer cosas para que ese carácter cambie, pero no puedes con él. Le has dicho 1000 veces a tu esposo o a tu esposa qué te gusta, qué no te gusta, qué te hiere, o qué no te hiere, cómo deben hacer las cosas. Se han sentado tantas veces a hablar del mismo problema y nunca se llega a ninguna conclusión. Nunca se llega a una solución. Solo se habla del problema, solo se toca el problema, solo se dice qué se gusta, qué no gusta, qué estamos dispuestos a aguantar, qué no estamos dispuestos a aguantar. ¿Cuántas veces te has sentado con tus hijos? Le has peleado, le has dicho que no lo va a tolerar más, que aquí en esta casa no se hace, que eso no se hace ahí, que esas no son las filosofías ni los principios de vida. ¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos lo que no te gusta de ellos? ¿Cuántas veces le has dicho a esas personas con las que tú trabajas? ¿Cuántas veces has tirado indirectas a ver si cambian su parecer? Pero no logras nada. Entonces yo te invito a no decir nada. Te invito a tocar la trompeta. Fíjate que Dios invitó al pueblo a tocar la trompeta. Una vez en un momento de desesperación, mientras trataba de buscar y le preguntaba a Dios en lágrimas qué más podía hacer, cuando veía que comenzaban a salir esas raíces esas raíces, ¿cómo decirles?, normales de rebeldía en los hijos en la edad de la adolescencia. Y uno buscaba tantas maneras y sermoneaba y daba castigos y ponía en time out y todas esas cosas. Un día le decía al Señor, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer para cambiar, para erradicar ese mal hábito que mis hijos están teniendo? Y entonces el Señor me llevó a una cita del libro El Hogar Cristiano. Una cita abierta al azar, donde decía, muchos padres tratando de erradicar los malos hábitos de sus hijos piensan que diciéndole constantemente sus malos hábitos los arrancarán. No, los grabarán en piedra. Cuanto más le digas los malos hábitos a tus hijos, más lo grabarás en ellos. No le digas a tus hijos sus malos hábitos. Díselos a Dios. Esa cita cambió mi vida. Cambió mi vida porque en vez de hostigar con constantes pleitos,
con constantes recriminaciones a los que me rodeaban por sus malos hábitos, por las cosas que me molestaban. Decidí decírselas a Dios. Porque sabes que no es la primera vez que lo dices. Si fuera la primera vez que tú estás tocando una bocina con tu voz y le estás diciendo, oh, alerta, esto aquí no se hace, aquí en esta familia esto no es así, o esto es peligroso. Si fuera la primera vez, no, pero no es la primera vez que lo dices. Llevas tiempo, llevas meses, llevas años diciendo constantemente lo mismo. Páralo ya. Páralo ya. Dile a Dios. ¿Tú quieres dejarle a alguien un lado seco con tu constante queja y tu constante recriminación? Díselo a Dios. Dile a Dios lo que te inquieta. Dile a Dios lo que te preocupa. Dile a Dios lo que no quieres. Dile a Dios lo que esperas. Pídele a Dios que traiga el cambio. Pídele a Dios que toque mente, que toque el corazón, que hable su conciencia. Pero no le estés diciendo constantemente. ¿Sabes que el pueblo de Israel mientras marchaba no le gritaba a la gente diciendo, te voy a matar, vengo a acabar contigo, vengo a destruir tu ciudad, me voy a quedar con tu casa o te voy a destruir tu casa, mira, aquí vine, búscame, no te metas conmigo, yo te estoy diciendo? ¿Verdad que no? No. Dice que el pueblo tocaba la trompeta de carnero. Estás rodeando tus murallas. Te pusiste toda la armadura. Ahora toca el carnero. Habla con Dios. Clama delante de Él. Cuéntale cómo te sientes. Cuéntale tu frustración. Cuéntale a Dios tu incapacidad de destruir el muro. Cuéntale a Dios lo que tú esperas, lo que tú sueñas. Él te escuchará. Él te escuchará. Porque donde tú no llegas, Él llega. Lo que tú no ves, Él lo ve. Las palabras que otros no te oyen, la van a escuchar de Él. Deja que Dios obre. Deja que Dios cambie. Deja que Dios derribe. Deja que Dios se conecte con el otro lado del cual ya no puedes ya conectarte. Espera en Jehová. Como decía aquí el Salmo que acabamos de leer en la mañana, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Quién, oh Jehová, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas de la mañana. Más que los vigilantes de la mañana. Aprende a esperar en Dios. No dejes que tu desesperación te haga buscar métodos incorrectos, métodos que no logran nada. Espera en Jehová. Clama y espera. Clama y espera. Clama y espera, porque el que espera en Jehová no quedará en vergüenza. Espera en Jehová y verás como Él hará lo que tú no has podido en años. Él lo podrá hacer. Así que espera en Jehová. Estoy en el Salmo 130. Salmo 130. Espera en Jehová.
El otro salmo que nos encanta a nosotros, que habla también de esperar, dice: pacientemente esperé a Jehová, y él oyó mi clamor. Y tú dirías: oye, ¿quién ha dicho que sabemos esperar pacientemente? Salmo 40 dice, 41 al 3, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Dios no puede inclinarse ante los impacientes, porque los impacientes siempre tienen algo que hacer, siempre van corriendo. Dios puede inclinar su oído al que es paciente y espera en Él, porque entonces lo podrá escuchar. El impaciente no se queda quieto. Está corriendo de un lado al otro, buscando mil soluciones, volviéndose loco, perdiendo el pelo, con ataques de ansiedad, le sube el azúcar, le sube la presión, le sube el colesterol, porque siempre anda impaciente. No, pacientemente espere a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo la desesperación, de ese lodo cenagoso que te va hundiendo cada día más en la depresión, en la ansiedad, en la angustia, en el dolor, en la amargura, en el recuerdo. Te saca de ese lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, sobre algo firme. Enderezó mis pasos, andaba como los locos, dando pasos aquí y allá, buscando dónde iba a encontrar solución. Luego pone en mi boca un cántico nuevo. Señor, va a poner una nueva alabanza en tu boca. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando la gente vea cómo cayeron tus muros solos, la gente dirá: wow, ¿cómo pasó? La gente verá cómo Dios ha obrado. Cómo Dios ha obrado. Y dirá: ¿cómo Dios solucionó eso? Parecía imposible. Así mismo pasó con Jericó. Nadie pensó que los muros caerían solos. Pero así pasó, porque hubo un pueblo que esperó pacientemente. Como dice la versión, resignadamente. No tienes más alternativa, no sabes a dónde huir. Resignadamente espera en Dios. Oramos en esta hora por nuestras murallas. Padre, en esta mañana, pacientemente, resignadamente, clamamos delante de ti. Tú conoces lo gruesa, lo alta, lo inexpugnable que son las murallas que estamos rodeando hace 4 días atrás. No es la primera vez que las enfrentamos, pero en tiempos anteriores las hemos enfrentado con gritos, lo hemos enfrentado con peleas, lo hemos enfrentado con estrategias humanas, lo hemos intentado a nuestra manera, a la fuerza, pero en esta ocasión, en estos 7 días, estamos rodeando estas murallas, vestidos con la armadura y con bocina en boca. Esa bocina, Padre, de la oración. Oh Señor, escucha nuestros ruegos. En nosotros no hay poder ni capacidad para poder derribar esos muros. No lo hay. Son inexpugnables para nosotros, Señor. Pero yo te ruego que tú nos ayudes para que pacientemente, por 7 días, esperemos en Jehová, clamemos a Él, entreguemos a ti, Señor, nuestra necesidad, nuestras cargas, nuestra impotencia. Ayúdanos, Señor, a confiar que cuando pacientemente esperamos en ti y clamamos a ti, tú obrarás, tú inclinarás tu oído a nuestro clamor. Y no solamente lo inclinarás,
obrarás. Te entrego a mi familia de la Iglesia Sin Paredes, a mi familia de Puerto Rico, a mi familia que tú me tienes en tantos lugares. Oh Señor, que podamos creer en ti y que esta arma de la oración sea el arma poderosa con la que nosotros vamos a ir delante, sabiendo que el que ora vence, porque las batallas no se ganan peleando, sino orando. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a todos los que se han conectado temprano. Sabemos que no es usual, ¿verdad? Los sábados ya no estoy haciendo transmisiones a esta hora, pero estamos en nuestro tiempo especial de nuestros 7 días, y tanto así hoy como mañana estaré presentando en temprano en la mañana a la hora de a solas con Dios. Estos 7 días no tendremos interrupción, solamente va a ser interrumpido el lunes, porque a la hora en que se supone que de la transmisión estoy en el aeropuerto. Así que el lunes no tendremos nuestra transmisión. Estaremos orando a la distancia a esa hora. Estoy tomando un vuelo de regreso a mi país. Así que estaremos cerrando en vez de el martes. Vamos a cerrar el miércoles, que es nuestro día de ayuno y oración. Estaremos cerrando nuestra jornada de los 7 días. Así que es el único día que vamos a tener interrupción, el lunes, por la situación. Pero ya mañana estaremos nuevamente orando juntos en nuestra jornada de los 7 días de ayuno por nuestras murallas. Vamos ahora a tocar el tema que nos corresponde del libro de Josué. Y hoy vamos a estar en el capítulo 9. Interesante por demás. Capítulo interesante, porque vamos a ir aprendiendo todos los pasos que hace Josué para conquistar. Todo tiene una secuencia. Eso es lo que a mí me gusta mucho el libro de Josué, que lleva las cosas por etapas, en secuencia de los pasos que estamos aprendiendo a hacer. Ayer vimos la estrategia divina que Dios utilizó para conquistar a Ai. No con 2,000 hombres como lo intentaron inicialmente, sino con todo el ejército. Y cómo habían hecho una emboscada, los iban a atrapar. Se escondió parte del ejército detrás de la muralla. Luego vino Josué por la parte del frente de la muralla y le cucó el deseo a Rey y a los soldados a perseguirlos, ¿ok? Se le fueron de frente a la muralla, y cuando las puertas de la ciudad se abrieron y salió el rey y salió todo el ejército a caballo, ellos no lo enfrentaron en batallas, sino que salieron en huida, en escapada. Y a medida que iban huyendo, la idea era alejarlos de la ciudad, para que los que estaban escondidos detrás de la ciudad entraran a la ciudad y prendieran fuego. Y luego entonces el ejército de Josué se iba a girar, iba a girar y los iba a atacar de frente, mientras parte del otro ejército los atacaba detrás, y así terminaron. Así fue que fue vengada la batalla de la ciudad de Ai. Y ayer vimos y nos quedamos en el capítulo 8, versículo 29, cuando finalmente terminaron matando al rey, ¿verdad? Y haciendo un montículo de piedras sobre él, en recordación de que Dios así extermina el pecado. Vamos a los versículos 30 al 35. Libro de Josué, capítulo 8, versos 30 al 35, y leemos.
Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Como Dios, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrenda de paz. Y aquí me detengo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde fue que Dios le dijo a Moisés? Quiero que cuando crucen el Jordán y todo esto, cuando tengan estas victorias, quiero que hagan un altar con piedra, no pulida, no, una piedra no era para que pusieran hierro sobre él, ¿ok? Sino que ofrecieran. Vamos al libro de Deuteronomios capítulo 27. Y quiero que me dejen allí, después que busquen el Deuteronomio 27, dejen su otra manita en Deuteronomio 27 porque vamos a regresar a él. Deuteronomio 27, versos 2 al 8. Bueno, desde el 1, porque aquí vamos, ¿ok? Vamos a hacerlo juntos. Deuteronomio 27, los primeros 8 versículos. Dice así: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán, a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Revocar significa pintar en este caso. No es revocar una orden, no es hacer retroceder, no, es revocar significa aquí pintar. Las revocarás con cal, la piedra, es decir, que va a quedar el altar blanco. Y revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová, tu Dios, altar de piedra. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová, tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Me parece interesante el mandato que Dios había dado por Moisés de lo que iba a pasar en el monte Ebal. Y cuando Moisés pasa el Jordán y destruye a Jericó y a Ai, allí va al monte Ebal para cumplir esta orden que había dado Moisés. Interesante que ellos debían edificar un altar en honor a Dios por las victorias, las primeras victorias que habían alcanzado ante sus enemigos. Pero ese altar tenía unas cosas específicas, yo diría 4 cosas específicas. Número 1, debía estar el altar hecho en piedra no tallada, es decir, una piedra que no iba a ser formada con instrumentos como se hacen, ¿verdad? Que toman la piedra y le dan forma. Debían ser piedras enteras. Interesante. Piedras no tocadas por manos humanas. Iba a ser un altar con las piedras tal como se habían encontrado, así, en esas piedras enteras grandes. Y uno dirá, pero ¿y por qué?
¿Por qué Dios no quería que se le diera una forma específica? Porque sabe que cuando Dios te da una victoria y Él te pida que tú edifiques un altar, tú vas a edificar el altar con las piedras, con aquello que Dios ha conquistado. No a la manera tuya, no al estilo tuyo. Tú no puedes hacer un altar a tu manera, a tu medida, a tu gusto. Ah, no, yo soy muy bajito, necesito hacer un altar pequeño. No, yo soy muy grande, tengo que darle un poquito más de altura. Fíjate que lo que Dios buscaba era que el altar se hiciera de la manera natural como la piedra se encontraba, no modificada al estilo humano, al gusto humano, a la necesidad humana. No. Muchos de nosotros queremos levantar un altar en nuestra casa, levantar un altar a Dios a nuestro estilo. Queremos vivir una vida a nuestra manera. Llevamos una religión acomodativa, a como me gusta. No, esto no me gusta. Ah, no, que a mucha gente le gusta. No, pero a mí no. A mí no me gusta eso. Aunque lo diga la Biblia, a mí no me gusta, no va conmigo. ¿Ok? Hay gente que vive a su manera, come a su manera, toma decisiones a su manera, adora a su manera, porque piensa que Dios se complace con cualquier tipo de altar. Después que sea un altar, después que sea, lo hagas para nombre de Dios, no importa. Eso mismo pensó Caín, que lo importante no era exactamente lo que Dios había pedido de la ofrenda, sino que después que él hiciera un altar, él podía llevar la ofrenda que él quería. ¿Ok? Entonces vemos cómo Dios rechazó el altar y el sacrificio de Caín, porque él hizo las cosas a su manera. Y Dios quiere establecer claramente que las cosas no se hacen a nuestra manera, a nuestro gusto, a la manera acomodativa nuestra, sino a la manera de Dios. Y lo otro que dice es que iba a edificar, dice dónde, no en cualquier sitio, en el monte Baal. ¿Cómo? Con las piedras naturales. 3, las ibas a pintar de blanco con cal. Interesante. Iban a tener ese color a cal, ese altar emblanquecido. Es decir, no iba a tener el color del polvo, de la oscuridad del polvo. Cuando las piedras tú las encuentras y así en ese color polvoriento. No, Dios dice, no, quiero que la revoques, quiero que la pintes con cal. Este altar a la distancia se va a notar que es un altar a mí. ¿Ok? Será un altar de cal. ¿Okay? Un altar en el que se va a manifestar la gracia y el poder limpiador de Dios. Y lo otro que dice es que tú ibas a grabar, ellos iban a grabar en piedra, en esa piedra, las palabras de Dios. Fíjate que no se iba a levantar un cincel en piedra para darle forma a la piedra, pero sí para grabar, que en ese altar iban a estar grabadas los mandatos que Dios le había dado al pueblo. Sígueles haciendo la lectura y dice en el capítulo, ahí mismo en Josué, capítulo 8, verso ahora 32 en adelante, dice: también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales, jueces, estaban de pie uno al lado del otro del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales
La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la cual que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones, las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban en ellos. Señores, esto no fue una reunión secreta con la junta de iglesia. Esta fue una reunión de todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel, los hombres, los sacerdotes, los levitas, los extranjeros, las mujeres, los niños, todos estaban allí. Interesante, a mí me parece interesante la tarea de que iban a escribir en la piedra todas las palabras de Jehová. Mira lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 29. Vamos a ir al libro de Deuteronomio y vamos a ir a buscar nuevamente otros versículos. Dice 11:29, Deuteronomios 11:29, dice lo siguiente. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Óyeme, los cuales están al otro lado del Jordán tras el camino del occidente de la tierra del Cananeo, que habita el Arabá frente al Gilgal junto al monte Moré. Mira qué interesante lo que dice aquí. ¿Por qué dice que la mitad del pueblo estaba en el monte Gerizim y la otra mitad en el monte Ebal? Porque Dios había elegido esos dos montes desde hacía mucho antes que el pueblo cruzara. Había elegido un monte de eso de bendición y un monte de maldición. Entonces aquí se introduce algo interesante. Dios tiene dos manos, una derecha, una izquierda. Y sabe que Dios también sabe bendecir y Dios también sabe maldecir. Y uno dice, ay no, espérate, pero yo pensaba que Dios solamente tenía manos para levantar, para bendecir. Pues no, dice aquí que Dios iba a poner la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte de Ebal. Pero lo interesante es que en el monte Ebal es donde Él hace poner este altar. No lo pone en el monte Gerizim, sino que este altar que Dios está aquí poniendo está uno de los montes, este monte Ebal, es el que va a tener este altar en piedra, escribiendo en la piedra la ley. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios decide levantar su mano también para maldecir y destruir, Dios no lo va a hacer en ignorancia. Los que estarán en ese monte de la maldición deberán entender que Dios ya había dicho cómo eran las cosas. Dios había levantado un altar y se había escrito esa ley en esa piedra. Es decir, Dios nunca va a maldecir a una persona en ignorancia. La maldición cuando llega porque ya tú sabías. El problema estuvo en tu desobediencia. Mira lo que dice, ahí, no te me vayas de
de lo que estamos leyendo de Deuteronomio porque vamos a regresar. Pero mira lo que dice el libro de Isaías 5:25. Vamos un momentito a Isaías 5:25. Isaías 5:25 dice: por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Sabes que no solamente Dios sabe levantar manos para bendecir? Dios también sabe levantar manos para maldecir. Dice que allí el Señor levantó, extendió sus manos en contra del pueblo, no a favor. Y cuando Dios levanta dos montes, ahí está el monte de la misericordia y el monte de la justicia, el monte de la bendición y el monte de la maldición. Porque ambas cosas Dios las sabe hacer y las sabe hacer muy bien. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 14, un poquito más adelante. El libro de Ezequiel en el capítulo 14, versículos 13 y 14. Ezequiel 14, 13 y 14. Del 12 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto lo dice el profeta Ezequiel: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias, y estuviere en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job. Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Qué interesante. Dios le manda decir a Ezequiel: si la tierra pecare contra mí rebelándose, esa palabra pérfidamente, es decir, que no vuelven atrás, están cegados, ni cuenta se dan, están tan enfrascados en su pecado, tan pérfidamente, que yo voy a extender mi mano sobre ella y le quebrantaré el sustento de pan y enviaré en ella hambre. Eso es una mano que se levanta para maldición. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios tiene esos dos montes para nosotros también. El monte Ebal y también tiene el monte Gerizim. Pero los que sean malditos por el Señor, sepan y entiendan que en ese monte era que estaba el altar con las piedras en cal y escritas con la ley de Dios. No hay ignorancia antes de recibir esa maldición. Seguimos ahí en la lectura. Ahora vamos al capítulo 27 nuevamente. Vamos al capítulo 27 de Deuteronomios. En los versículos ahora 11 al 14, 27. Ok, dice ahí: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Ahí hay 6. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición:
Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Mira lo que dice. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice la puse en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquiera bestia. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, hija de su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente. Y el pueblo dirá, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá, amén. Ya saben, porque en el monte Ebal, permítame un momento tomar agua. Las maldiciones que se iban a decir desde el monte Ebal, yo quiero que tú subrayes el nombre de esos dos montes y te los aprendas. Monte Ebal era el monte de la maldición y el monte Gerizim era el monte de la bendición. Y sabes que me parece muy interesante que en el monte Ebal quienes iban a estar iba a ser Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. ¿Y por qué encabeza la lista Rubén? Porque Rubén era el hijo mayor de Jacob, el cual mancilló el matrimonio de su padre porque se acostó con una de las mujeres de su padre, ¿ok? Con la sierva de Raquel. Y eso fue una maldición, y Dios tiró una maldición sobre Rubén. Y de hecho, eso le costó la primogenitura también. Pero es interesante que en el monte Ebal se iban a pronunciar estas maldiciones. Y las maldiciones estaban sobre todo aquel que hiciera alguna escultura o imagen de fundición para llamarlo Dios. ¿Ve? Una escultura o imagen de fundición iba a ser abominable. Iba a ser maldición si tú deshonrabas a tu padre o a tu madre. Maldición al que redujere el límite. El límite, es decir, te daban un terreno y tú le quitabas a tu vecino, le reducías a tu vecino su límite. Dice que eso iba a traer maldición. Dice que él quisiera errar a un ciego en el camino. Maldito al que pervertiera el derecho del extranjero. Óyeme, eso se ve mucho en nuestros tiempos. Como nosotros cristianamente viene alguien de otro país y nos sentimos celosos. Nos sentimos celosos con la gente, con algún extranjero. Le quitamos sus derechos. Nos queremos apoderar, no queremos darle el mismo beneficio que tenemos los naturales. Óyeme, eso se ve mucho dentro del pueblo de Dios, incluso
donde el nacionalismo nos vuelve egocéntricos y dice que eso trae maldición. ¿Ok? El que le pervierte el derecho al extranjero, al huérfano y a la viuda. Se aprovechan de estas personas que son vulnerables, como son los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Se aprovechan. Oye, eso trae maldición. También es maldito el que se acostare con la mujer de su padre, lo que hizo Rubén. ¿Okay? Maldito el que se juntare con una bestia. Animalismo. Maldito que se acueste con su hermana. Maldito que se acueste con su suegra. Estoy leyendo en el capítulo 27. Voy ahora por el versículo 24. ¿Ok? Se acostara con su suegra. Maldito que el que hiriere a su prójimo ocultamente. 24, estoy ahí. 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente. Y maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. Oye, Dios está hablando palabras serias. Y todo el que cometa eso decía ahí que iba a ser ¿qué? Maldito. Estamos combinando las palabras del libro de Josué. No es combinando, estamos confirmando lo que está escrito en el libro de Josué con de lo que Moisés le había dicho. ¿Por qué Josué hace esto? Okay. Quiero que busquemos también Deuteronomio capítulo 7, verso 2. Deuteronomio 7, 2. Ante la perspectiva de por qué se destruyó todo y a todos, por qué se destruía todo, mira lo que dice, bueno, capítulo 7, voy a leer desde el 1 y 2, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo, al Jebuseo y 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ella, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Óyeme, yo creo que estas son estas advertencias que Dios hace contra la idolatría, sabiendo que la idolatría se iba a introducir a través de matrimonios mixtos. Y ahí vemos cómo Dios le había dicho, no, ustedes no le salven la vida a nadie, sencillamente van a exterminarlo todo. Y es lo que vamos viendo aquí en el monte Ebal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, fíjate que en ese monte de Ebal, en esas piedras, se iban a escribir las maldiciones por las cuales se iban a recibir. Y ahí, iban a escribir ahí, en esas piedras. Esto que acabamos de leer. Esa fue la ley de la maldición. Y en el monte Ebal se levanta un altar escribiendo toda esa ley de las razones por las cuales Dios iba a maldecir, para que cuando alguien, el profeta, se parara frente al monte Ebal para maldecir el pueblo, supieran que eso no era nuevo. Ya Dios lo había advertido. ¿Qué vamos aprendiendo nosotros de esto? Que nosotros no podemos vivir en la ignorancia esperando que solamente Dios nos bendiga, sabiendo que Dios no nos puede bendecir cuando estamos haciendo cosas malas. Nosotros siempre esperamos que cuando hagamos cosas malas, darle la vuelta a la cosa, ir a Dios diciéndole mil excusas y dándole explicaciones de que aún la misma Biblia dice que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Óyeme, cuando Dios te dé en tu tiempo de conquista,
No juegues con el pecado, no coquetees con el pecado. En los tiempos de conquistar, las que Dios nos va a nosotros a dar, y eso lo debo decir con mucho respeto, cuando Dios nos dé lo que le quite al mundo y nos dé a nosotros, escúchame bien, cuando Dios comience a bendecirte, no conviertas tu bendición en una maldición. ¿Ok? No obres conforme al mundo. No lo imites. No lo imites. Dios va a escribir en piedra eso, porque la misma mano que bendice es la misma mano que maldice. La misma mano que provee es la misma mano que va a destruir. Porque Dios tiene el sí y el no, la justicia y la misericordia, la bendición y la maldición. ¿Ok? Es tiempo de edificar un altar, familia. Hay que edificar un altar en nuestra vida. Hay que edificar un altar en nuestra casa. Hay que edificar un altar en la que queden grabados lo que Dios espera de nosotros y lo que Dios va a aceptar y lo que Dios no va a aceptar. Para que nadie, cuando un día venga el momento de la crisis y Dios tenga que levantar su mano en el monte Ebal, usted sepa por qué lo hizo. Porque Dios no va a dejar nada en ignorancia. Siempre Dios va a dar a conocer a su pueblo cuál es su voluntad y lo que espera de nosotros. Oramos al Señor. Padre Santo, bueno y misericordioso, gracias. Gracias porque hoy tú nos has enseñado que debemos nosotros edificar un altar. Ante la conquista que tú estás dando en nuestra vida, como nos estamos alcanzando nuevos territorios. Oh Señor, en medio de este avance, que podamos entender que tú pides un altar. Vamos a hacer un altar al estilo Dios, no al estilo nuestro. No con las palabras que nos gustan, sino que aquellas que Dios ha pronunciado. Para que sea ese altar un testimonio de cuál es la voluntad de Dios, santa y sagrada para nuestras vidas. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de este sábado conectarme con mis hermanos confiadamente de que tú vas a despertar el deseo en sus corazones de hacer este altar en el que Dios se regocije. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a todos los que pudieron estar temprano conmigo y también bendiciones para aquellos que lo podrán escuchar posteriormente a su hora, ¿verdad?, un poco más cómoda. Que todos sean bendecidos en esta mañana de sábado y que podamos gozarnos ante su presencia. Que así sea. Estuvo contigo Lizenit Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Feliz sábado.